Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Colombia sin Barreras. Soy Carlos Marín. En el programa del día de hoy vamos a tener por primera vez a la doctora Lina María Ríos Sánchez. Ella es la persona que va a seguir manejando la sección de salud de nuestro programa Colombia sin Barreras. También nos va a hacer un comentario de su trayectoria profesional. Aparte de la nota de sección legal con el abogado Carlos Mario Molina, vamos también a tener una charla con él para hablar de los temas de las leyes que nos protegen a las personas en situación de discapacidad y por qué muchas veces no se cumplen. También vamos a tocar unos temas con el mismo doctor Carlos Mario Molina sobre accesibilidad. El tema de los parqueaderos, que es un problema grande que se nos presenta a diario a las personas que tenemos o estamos en situación de discapacidad. Amigos televidentes, buenos días. Soy Carlos Mario Molina y esta es la sección legal de su programa Colombia sin Barreras. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea más interesante. Hoy voy a hablarles sobre los baños públicos para personas con discapacidad. Quizá el mayor obstáculo que tenemos las personas con discapacidad y más aún las que nos movilizamos en silla de ruedas son los baños, pues estos se diseñan sin pensar en esta población. Estos baños deben tener unas condiciones específicas. Primero, cuando se diseñan estos baños deben hacerse para la población en general, pero especialmente para las personas con discapacidad. Segundo, en la parte exterior se debe fijar el símbolo internacional de accesibilidad, que es la silla blanca sobre un fondo azul. Las medidas de las puertas deben ser mayor o igual a 90 centímetros, que permita el ingreso de una silla de ruedas. Los inodoros deben llevar unas barras de apoyo que permitan también el traslado de las personas hacia estos sitios. El piso no debe tener desniveles. Los lavamanos deben ser preferiblemente empotrados, que nos permitan acercarnos de una manera frontal. La ley 361 y el decreto 1538 de 2005 son muy claros cuando dicen que los edificios públicos y los edificios privados que destinan espacios para uso público deben tener un baño adaptado para personas con discapacidad que permita el ingreso de una silla de ruedas. Espacios como los centros comerciales, los centros de recreación, centros culturales, centros deportivos, restaurantes. Si estos cumplen con un baño para personas con discapacidad, están respetando la ley y están siendo incluyentes con estas personas. Yo les quiero también recordar, revisar los manuales de accesibilidad. Ahí encontramos las condiciones que deben tener estos baños. También me pueden contactar al teléfono 312-759-9584 o al correo electrónico molinamiranda1@hotmail.com. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz semana. Muy buenos días a todos, bienvenidos a su nota de salud del programa Colombia sin Barreras. Hoy vamos a hablar de las enfermedades de la columna vertebral y cómo estas influyen en manera negativa en nuestra salud y pueden llevarnos a una situación de discapacidad. Primero, reconocer en nuestros niños y nuestros adolescentes cuáles de ellos presentan problemas de columna, es decir, los niños se quejan de dolor en el cuello, ustedes los observan con malas posturas, mantienen con unas posturas incorrectas cuando ven televisión, cuando están sentados en la internet, haciendo sus tareas. Obsérvenlos muy bien porque debemos estar atentos a que los niños no pierdan sus curvaturas normales de la cintura y del cuello, es decir, estas curvaturas siempre deben mantenerse normales y no observar ninguna gibosidad ni ninguna inclinación al lado derecho o lado izquierdo. Cuando ya nos referimos a hacer en los adultos, en nuestra vida diaria y en la parte ocupacional, es observar también si al terminar el día estamos detectando dolores alrededor de nuestras caderas o también en la zona lumbopélvica. Cuando sentimos este tipo de molestias es muy importante examinar si tenemos sobrepeso y qué tipo de actividad física le estamos dedicando a nuestro cuerpo, es decir, si le hacemos un mantenimiento a nuestra flexibilidad y a nuestra fuerza, específicamente
básicamente en los músculos que soportan las últimas vértebras, que son las lumbares y las del hueso sacro, que es allí donde generalmente se presentan los problemas. Bueno, generalmente podemos evitar este tipo de problemas teniendo muy buenos hábitos posturales, siempre levantándonos de una manera correcta de la cama, levantándonos, agachándonos a recoger objetos y nunca manipular objetos que sean muy pesados si nuestra fuerza muscular no lo permite o no estamos entrenados para hacer estos esfuerzos. Es decir, tener mucho cuidado de flexionar completamente las piernas cuando recogemos un objeto del piso, no hacer rotaciones si tenemos un objeto en la mano, no hacer rotación de la columna, no hacer giros. Y también les vamos a recomendar unos ejercicios muy importantes acerca del abdomen, del cuidado del abdomen, de cómo mantenerlo muy fortalecido y cómo mantener la flexibilidad de los músculos para que siempre tengamos una columna sana. Recuerden además que siempre deben consultar a su médico y a sus fisioterapeutas de confianza para que ellos les den los diagnósticos adecuados y los tratamientos para cada caso. Si quieren comunicarse conmigo, se pueden dirigir al correo lmrios@live.com o al teléfono celular 320-673-9014. Muchas gracias. Me encuentro con el doctor Carlos Mario Molina. Él es la persona que siempre hace la sección legal del programa Colombia Sin Barreras. Pero hay unos temas muy importantes que quiero tocar con él porque muchas personas en situación de discapacidad siempre me están preguntando en los eventos, en la calle, en muchos lugares y a veces no se tocan esos temas en el programa. Carlos Mario, en Colombia se cumplen las leyes que protegen a las personas o que nos protegen a las personas que nos encontramos en situación de discapacidad. A ver, don Carlos, pese a que en Colombia existe una abundancia en legislación que tiene que ver con discapacidad y con accesibilidad, si se cumplieran sería genial. El asunto es que no se cumple o se cumple muy poquito, pero es por varias razones. Primero, porque el Estado no ha asumido un compromiso real y verdadero con el tema de la discapacidad. Y segundo, porque hay un vacío muy grande en la norma, que es que no existe una sanción como tal. No hay una entidad que sancione y que controle la cuestión de la accesibilidad. Entonces, si a mí no me sanciona, pues yo simplemente no cumplo. Pero hay unas leyes, unos decretos o unas ordenanzas de que sí tienen sanción. Sí, bueno, algunas sí lo consideran, pero como le digo, como no hay una entidad que controle verdaderamente quién cumple con la accesibilidad, quién no cumple, entonces, y si las personas no cumplen, tampoco lo sancionan. Entonces las personas, o digamos que las diferentes entidades no le han dado la verdadera seriedad al tema de la discapacidad. Ahora entendemos más fácil y queda más claro, por eso el artículo que usted escribió en la revista Deporte, Arte y Talento Sin Barreras, que la sacó también Colombia Sin Barreras, tiene un título supremamente áspero, lo puedo llamar yo. La tutela, la acción de tutela, un bastón para la discapacidad. Eso quiere decir que nos tenemos que apoyar en la acción de tutela para que no sean vulnerados los derechos. Don Carlos, afortunadamente, y lo digo con gusto, existe ese mecanismo tan eficaz como es la acción de tutela. Yo me pregunto, ¿qué sería de no existir este mecanismo? Porque en últimas es el único y el último recurso al que podemos acudir las personas con discapacidad cuando vemos que se nos vulneran nuestros derechos. Como la ley no se cumple, como no hay quien controle, no hay quien sancione, entonces para todos nos toca recurrir a la acción de tutela. Afortunadamente este es un mecanismo muy eficaz y yo siempre lo recomiendo. Pero esto quiere decir, Carlos Mario, de que se ejerce ese cumplimiento, pero a nivel particular. Cada persona que sienta que sus derechos están vulnerados tiene que acudir a la acción de tutela. No se puede hacer nada global porque la ley no tiene sanción sobre determinados temas. Ese es el gran problema. La acción de tutela le resuelve el problema o el asunto a una persona, digamos a Juan, a Jorge, a Carlos,
pero no resuelve el asunto de la accesibilidad en términos generales. También existe otro mecanismo que es la acción popular, pero que también resuelve problemas a un colectivo específico, a un grupo pequeño, no resuelve el problema de la accesibilidad en general. Eso ya es un compromiso que debe asumir el Estado. ¿Cómo se encuentra Medellín con respecto a la accesibilidad frente a las otras ciudades de Colombia? Bueno, en Medellín ya se están dando pasos, digamos que importantes. Uno ve que ya se habla de accesibilidad, que ya se genera una cultura de accesibilidad, pero aún falta mucho. Veamos por ejemplo el metro. El metro, hay estaciones que todavía no se les ha hecho el ascensor y no tienen accesibilidad. Luego, la inclusión no es total para las personas con discapacidad. Todavía nos vemos excluidos del sistema de transporte masivo, y el metro tiene ese problema también. En las partes donde hay el ascensor es muy dispendioso, muchas veces acceder hay que ir a buscar el policía, él se demora un rato, mientras busca que la llave del ascensor o la tarjeta, viene y abre, y entonces eso le implica a uno tiempo que está uno perdiendo y llega uno siempre tarde a los compromisos pues, que tenga uno pendientes. Lo mismo las plataformas que tienen las escalas, a veces hay que hacer cola para poder acceder a esas plataformas, porque hay personas que también la necesitan y el sistema es muy lento, es dispendioso, entonces eso nos desmotiva muchas veces a usar este sistema de transporte. No, y sobre todo, Carlos Mario, que se presenta un tema muy aburridor, demasiado aburridor. Muchas veces, cuando no hay el ascensor, que no se encuentran las llaves o que no aparece la persona que los tiene, o en algunas estaciones donde no hay ascensor, hay que acudir a la policía o a las personas que quieran colaborar subiendo a la persona en situación de discapacidad, sobre todo los que usamos sillas de ruedas. Entonces a nosotros no nos gusta eso, nos incomoda, también se corre un riesgo. Y yo sé que si ustedes se ponen en nuestro punto, sé que ustedes, señores televidentes, y los entes públicos que nos están viendo en este momento, no les gustaría que cuando lleguen a algún sitio y haya que subir unas escaleras como las del metro, los carguen, o alguien tenga que cargar a su señora porque no puede subir las escalas. Entonces, eso es lo que de pronto no se ha detenido a pensar la administración municipal y directamente los directivos del metro. Sí, eso es triste, o sea, no debería ser así. Hay gente que dice, bueno, pero los pueden cargar, es que no se trata de que nos carguen. La ley habla de autonomía, habla de independencia, y si a mí me tienen que cargar, entonces ¿dónde está esa autonomía? ¿Dónde está esa independencia? Es una contradicción. Además, cuando usted tiene razón, cuando nos cargan, corremos el riesgo de que por algún motivo suframos un accidente y entonces las cosas se complicarían más. O sea, no debería ser así. Se debe cumplir con las normas y se debe brindar la accesibilidad en forma general. Tocando otro tema, Carlos Mario, los parqueaderos en los hipermercados, en los centros comerciales, en los almacenes de cadena, ese es otro dolor de cabeza nuestro. Sí, señor, ese es otro gran problema. La gente no respeta los parqueaderos, los mismos vigilantes no los hacen respetar, o sea, hay un desconocimiento total de esto, hay una falta de respeto, hay una falta de compromiso. O sea, la accesibilidad se ve siempre como algo relegado, como algo que es como una limosna, y eso no debe ser así. Lo que nosotros siempre hemos dicho, no podemos ser tratados como ciudadanos de segunda. ¿Y qué tal el otro tema del embarazo? El embarazo no es una discapacidad. ¿Cuál es el concepto suyo como abogado? Bueno, en la ley en ningún momento considera el embarazo como una discapacidad. El embarazo es, y lo hemos comentado con ustedes, un estado maravilloso, muy lindo de la mujer, y los médicos antes le recomiendan a las mujeres que caminen. Entonces, por favor, las mujeres embarazadas, no tenemos nada contra las mujeres embarazadas, pero déjenle el puesto de los parqueaderos a las personas con discapacidad. Uno en una silla de ruedas, es mejor, le queda más cerquita el ascensor, las mujeres en embarazo pueden caminar un poquito, eso les hace bien. Ahora, si es un embarazo de alto riesgo, yo me pregunto, ¿qué hacen en un centro comercial? Creo que el médico le recomienda quedarse mejor en la casa. Estamos de acuerdo. Entonces, por favor, ustedes, señoras en embarazo,
respeten en los espacios a las personas que nos encontramos en situación de discapacidad. Carlos Mario, muchas gracias y me parece muy interesante y es bueno que sigamos haciendo este tipo de comentarios para que los televidentes y las personas discapacitadas se den cuenta que estamos haciendo algo por el tema. Claro que sí, don Carlos, a mí me encanta tratar este tema, le agradezco mucho la invitación y es bueno seguirlo tratando en otros programas. Amigos televidentes, primero que todo quiero darle los agradecimientos a la doctora Ana Carolina Perdomo. Ella fue la persona que nos manejó la sección de salud en el programa Colombia Sin Barreras, pero por múltiples ocupaciones, ella ahora ya no nos puede acompañar. Lo va a hacer la doctora Lina María Ríos Sánchez. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Manizales y es especialista en pedagogía y didáctica. También magíster en discapacidad. Doctora Lina, bienvenida a nuestro programa Colombia Sin Barreras. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Doctora Lina María, contémosle a los televidentes algo de su experiencia profesional. Bueno, sí, mi experiencia, soy fisioterapeuta egresada de la Universidad Autónoma de Manizales de la segunda promoción, hace alrededor de unos 18 o 20 años soy egresada. A partir de ese momento me certifiqué en la Clínica Chayo en rehabilitación cardiopulmonar y cuidado crítico. A partir de esa experiencia, ese nivel de especialización, que en ese entonces no existía, la especialización era el único estudio que existía en ese momento para cardio, empecé a tener un enfoque de paciente del área de medicina interna, el paciente renal, el diabético, el paciente con enfisema oxígeno dependiente, pacientes con falla cardíaca, después de cirugía de corazón abierto. Ese era el tipo de personas que manejaba generalmente en consulta. Tuve una experiencia muy bonita en el Seguro Social de Pereira, donde veía alrededor de 10 pacientes al día durante el tiempo de un año después de la Chayo, y allí pude confirmar y reafirmar mucho los estudios en el área de cardio y medicina interna, porque los pacientes todos eran crónicos o terminales y veíamos pacientes todos los días en las casas. Entonces fue un trabajo súper bonito porque era entrar a cada familia, a cada hogar. Después de esto me vine a la Fundación Universitaria María Cano, fui docente durante 7 años en la Fundación Universitaria. Fue excelente porque fue mi escuela como docente. Allí descubrí que me gustaba y me apasionaba mi oficio de profesora, y por eso me especialicé en pedagogía y didáctica allí mismo en la universidad. Después de eso, por un evento familiar, me devolví a la ciudad de Pereira, donde estuve vinculada con unidades de diálisis, trabajando un año con la unidad Fresenius de la Clínica Confamiliar. También fui docente en la Universidad Andina en el área de rehabilitación pulmonar. Nos regresamos a la ciudad de Medellín y ya allí en ese momento la Autónoma, que era mi universidad pues de origen, abrió un convenio con el CES, con la Universidad CES, para ofrecer el programa de fisioterapia. Allí me vinculé y hasta el día de hoy pues sigo vinculada con el CES, ahora no como docente. He sido asesora de proyectos de posgrado en la Facultad de Medicina a partir de la maestría que hice en discapacidad. Hace un año terminé la maestría. Es una maestría en discapacidad, solo la ofrece la Universidad Nacional y la Autónoma de Manizales, es decir, es muy importante porque son muy poquitos los magísteres en discapacidad en nuestro país y necesitamos mucho conocimiento y desarrollar mucho el tema de discapacidad y sobre todo posicionar este modelo actual de la discapacidad. Muy interesante. Contémosle también a los televidentes algo que me llamó mucho la atención, fue lo de las famosas ovejitas. Las ovejitas que entiendo las hacen enfermos con problema renal, con falla renal, y que les hacen diálisis, y mientras ellos están en su diálisis están fabricando las ovejitas. ¿Cómo es esto? Bueno, muy importante, esa es una empresa que creamos, pues digo creamos porque a pesar de que la empresa es mía, pues la fundamos a partir de resultados de investigación. La Universidad CES, especialmente la Facultad de Medicina con el área de emprendimiento, pues son quienes me han apoyado a crear y a salir adelante con la empresa. Esta es lo que tú hablas de las ovejitas, es realmente por donde inició la empresa, se llama Prevendi, quiere decir prevención de enfermedades y discapacidad. En esta empresa entonces tenemos una línea de emprendimiento social donde los pacientes en situación de discapacidad, además muchos de ellos pobres, ¿cierto? Y que tienen
necesidades económicas y además son depresivos, todas estas cosas que vive un paciente terminal, ellos hacen las ovejitas a mano, las elaboran, Prevendi les facilita todo el proceso y ellos tienen una buena remuneración por estas actividades ocupacionales y el programa ha sido muy exitoso. No, y sobre todo que estos enfermos renales se están sintiendo útiles, porque están laborando y fuera de eso se les está pagando. Entiendo además de que usted fue en la Universidad María Cano, fue profesora de la doctora Ana Carolina Perdomo, que era la que estaba haciendo la nota de salud de nuestro programa. Excelente, sí, Ana Carolina se caracterizó por ser una excelente estudiante, de verdad que es de esas estudiantes que uno no olvida. De hecho, yo adoro mis estudiantes, tanto los de María Cano como el del CES, porque en ese momento ya no soy profesora, ya ahora tengo mi empresa, pero de verdad que sí lo siente uno como sus hijos. Los estudiantes también lo siente uno como sus hijos y que uno tiene el deber moral y académico de formarlos a ellos. Bueno, este es el perfil, señores televidentes, de la doctora Lina María Ríos, que va a seguir manejando la sección de salud de nuestro programa Colombia Sin Barreras. Con la doctora Lina María Ríos conoceremos temas muy interesantes relacionados con la salud y bienestar de las personas en situación de discapacidad y algunos consejos de prevención para las personas que no tienen ninguna discapacidad. Hoy nos habla de los riesgos que pueden llevar a una discapacidad. ¿Cuáles son los riesgos o deficiencias que pueden llevar a una persona a quedar en situación de discapacidad? Bueno, dentro de los riesgos, de los más importantes son los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito es cuando no estamos conscientes de la prudencia que tenemos que tener como buenos conductores, ya seamos conductores de autos o motocicletas. Es toda una campaña que debemos hacer juntos, estar todos, digamos, unidos a esas campañas que hace las Secretarías de Tránsito, el gobierno, todos juntos unidos a prevenir accidentes de tránsito y así podemos prevenir discapacidad. Otros problemas que son frecuentes, que ya son de la parte del cuerpo, de enfermedades del cuerpo muy frecuentes, son las enfermedades crónicas. Entonces, dentro de las enfermedades crónicas, la diabetes y la hipertensión, la falla renal, el cáncer, este tipo de enfermedades crónicas llevan a situación de discapacidad y están en nuestro medio todos los días en nuestras familias. Bueno, otras cosas que llevan a situación de discapacidad son los traumas, las caídas, por ejemplo en los adultos mayores. En el caso de adultos mayores con osteoporosis o que tengan una demencia, caen fácilmente y se fracturan. Estas enfermedades también llevan a situación de discapacidad. Entonces hablamos del adulto mayor, hablamos de nosotros los adultos en accidentes de tránsito y en enfermedades crónicas comunes, y en el caso de los niños el mayor riesgo es cuando nacen en la etapa prenatal o perinatal, alrededor de su nacimiento, cuando hay traumas en el nacimiento, la parálisis cerebral o también enfermedades respiratorias que llevan a los niños a por ejemplo un asma crónico, y los niños ya no toleran el ejercicio y pueden llegar a una situación de discapacidad. De esta forma, amigos televidentes, hemos llegado al final de otro programa, Colombia Sin Barreras. Recuerden respetar las señales de tránsito y sobre todo las direccionales. La gente por lo regular, uno coloca una direccional y el que va atrás acelera para cerrarle el paso a uno. Eso puede ocasionar un accidente y puede aumentar la cuota de las personas en situación de discapacidad en Colombia. No conduzcan bajo los efectos del alcohol ni de las drogas. Las personas que lo hacen se encuentran a esta distancia de quedar en situación de discapacidad. Soy Carlos Marín. Que tengan una linda semana sin barreras. Hasta pronto.